Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Gracias a Blanco de Ibiza por vestirme el día de hoy. Yo siempre les recomiendo la hermosa ropa de Blanco de Ibiza. Isabel Tavares es la diseñadora. Ellos tienen 2 tiendas aquí en Miami que son divinas de visitar, pero también puedes visitarlos por su página web, que es www.blancodeibiza.com. Hoy se reunió la Organización de Estados Americanos para tocar el tema de Venezuela. Hay muchísima decepción con respecto a los resultados. Se suspendió la sesión para el día 19 de junio. Maybor Petit, periodista venezolana, tiene toda la información y la tenemos vía telefónica. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia, y un gran saludo a toda tu audiencia. Ciertamente hubo una enorme decepción por parte de los grupos que estaban esperando que en la reunión de cancilleres que tuvo lugar hoy en la Organización de Estados Americanos se aprobara una resolución o una declaración o una notificación que por lo menos llamara a botón al régimen de Nicolás Maduro, cosa que no ocurrió. Se produjo inicialmente una pre-reunión donde varios cancilleres presentes discutieron muchas de las propuestas que estaban sobre la mesa, pero ninguna de ellas logró un consenso para ser aprobado. Hay que recordarle a los que nos escuchan y a los que te están viendo en este momento que para ser aprobada una notificación, declaración o decisión se requerían al menos 23 votos de los países miembros, cosa que no está en este momento sobre la mesa. Es decir, había algunas propuestas donde se planteaba la negativa por parte de los países miembros de que se produjera la llamada Asamblea Constituyente planteada por Nicolás Maduro, donde se expresa prácticamente una negación de lo que establece la Constitución y las leyes venezolanas, pero esa propuesta no tuvo consenso, al igual que la otra que condenaba todo lo que está ocurriendo en relación a la ruptura del hilo constitucional, la represión por parte de las fuerzas del gobierno a los manifestantes, los asesinatos, la apertura del canal humanitario, la liberación de los presos políticos. Esa tampoco tuvo un pronunciamiento mayoritario que permitiera llevarla a la mesa y aprobarla. Es decir, en la pre-reunión se acordó única y exclusivamente que fuera Guatemala quien presidiera la reunión de cancilleres y la vicepresidencia que recayó en el ministro que representaba la misión de República Dominicana. De allí en adelante fueron discursos muy vagos. Se esperaba otra cosa. Hay que destacar la presentación que hizo la canciller de Argentina, donde destacó todos los elementos que ella ya había hablado en el pasado en relación a la existencia de una violación sistemática y reiterada de los derechos humanos de los venezolanos por parte de las fuerzas del gobierno de Maduro, y por supuesto la ruptura del orden constitucional, la inexistencia de poderes autónomos, etcétera, y también un llamado que es lo que en buena parte la mayoría estaba considerando, que es llamar a elecciones limpias y transparentes con un sistema electoral pues que sea creíble. Bueno, eso tampoco ocurrió. Hubo una muy buena exposición por parte de Argentina, y también se esperaba una exposición muy dura por parte de los Estados Unidos, cosa que no ocurrió, y así pues tuvo oportunidad de hablar a beneficio del gobierno de Maduro, el embajador de Bolivia y el de Nicaragua, que sostuvo, al igual que el de Bolivia, que hay una injerencia por parte de la OEA en los asuntos internos venezolanos, pero no pasó de la retórica cansona que ya se había escuchado en otras oportunidades. Lamentablemente ninguna de las propuestas tuvo consenso, es decir, se pasó la tarde entre escuchar discursos retóricos y pensar que se podía proponer una declaración que tuviera la opinión de una buena parte de los miembros, pero tampoco ocurrió. Finalmente la sesión concluyó luego de una especie de receso largo e improductivo,
donde finalmente el embajador de Bahamas habló a nombre de CARICOM y propuso que la sesión se terminara, que se suspendiera, y el resto del grupo que estaba empujando esta reunión de cancilleres pues acordó que sí, que se iba a suspender y nada pasó, ¿no? Afuera de la OEA, Patricia, estaba un grupo enorme de venezolanos que estaba pidiendo que se considerara el tema de Venezuela de manera seria, donde se expusieran todos los elementos, especialmente los relacionados a la represión por parte de las fuerzas legítimas e ilegítimas del gobierno. Pero bueno, no fueron escuchados por los cancilleres. Sí se veía, había un enorme ánimo, y nos llamó muchísimo la atención la presencia de dos manifestantes a favor del gobierno que estaban de acuerdo con la represión y con el asesinato de estudiantes. Uno de ellos era un joven que no hablaba español, y bueno, puso ante las cámaras su apoyo irrestricto al modelo socialista, y estaba a favor realmente de la represión y de todo lo que estaba ocurriendo en estos momentos contra la población venezolana. Entre telones, te cuento, sí, porque esto tenía dos escenarios, ¿no? El escenario de la sala y el escenario en los cubículos internos y en los pasillos, que era el más interesante. Allí estaba la embajadora alterna de Venezuela ante la OEA, Carmen Velázquez, que realizaba con otros miembros de la misión, que todavía no se ha ido, a pesar de que ellos habían anunciado que se iban, un lobby, si se quiere, extraordinario para convencer y que no hubiese ningún tipo de consenso sobre ninguna de las propuestas que estaban en la mesa. Esas reuniones se dieron al azar, se dieron en escenarios continuos. Había un grupo también representante de la oposición, estaba encabezado por Carlos Vecchio y el general Antonio Rivero. Estaban otros miembros del grupo opositor, donde también estaban ellos planteando y empujando la propuesta de poner en claro la violación de los derechos humanos en Venezuela en los últimos tiempos. Y bueno, ellos llevaron todo lo que es la parte relacionada con los muertos, con los asesinatos que han ocurrido en las calles, los presos políticos, el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, etcétera. Y bueno, el mensaje llegó a quienes ellos creían debía llegar, pero a la final todo se tradujo en absolutamente nada. No hubo resolución, no hubo declaración, no hubo condena, no hubo nada, y como decimos en Venezuela, la arruga se estira hasta el mes de julio, y ya veremos, o sea, qué va a ocurrir en ese encuentro, que no va a tener lugar en la ciudad de Washington, D.C., sino en México. ¿Cuándo? Hasta el mes de junio, es decir, hasta el 19 de junio, de aquí a allá. Van a seguirlo con la búsqueda de consenso, pero no sabemos hasta qué punto en tan pocos días vaya a generarse un consenso real que permita aprobar en la Asamblea de México alguna declaración contraria o a favor del gobierno de Maduro. El problema es que está dividido, y hay que recordar que CARICOM es un aspecto importantísimo para el manejo de la diplomacia venezolana, porque fue alimentada por años y años y años de subsidio por parte de Hugo Chávez y el petróleo venezolano. Y eso no se borra de un día para otro. Así es. Ahí está el aporte, ahí está el grupo apoyando, y ahí están los votos en varios organismos internacionales. De allí que sea muy difícil el consenso. Hay mucha gente que se imaginó, soñó o se esperanzó con una declaración que no está prevista, porque la realidad nos lleva a que los números no están a favor ni en contra, simple y llanamente hay una división y no hay un consenso. Maybor, ¿a qué se debe que Thomas Shannon haya sido el representante de Estados Unidos cuando Thomas Shannon ha estado absolutamente del lado de los intereses del gobierno venezolano? Tuvimos oportunidad de preguntarle y él dijo que él había sido designado para acudir a esa reunión, fue la respuesta que dio. No sabemos los intríngulos internos del Departamento de Estado, pero lo que se informó es que él fue designado para ir a esa reunión. Tuvo un discurso muy flojo, creo que en Venezuela todo el mundo lo vio. Claro.
y bueno, ahí nadie sabe explicar la razón por la cual él estaba allí, pero se designó por el Departamento de Estado, y hay que recordar que son los gobiernos los que designan a sus miembros y no los sectores o grupos que están en pro o a favor de lo que se vaya a discutir. Lo que es que esta designación no ha sido como consecuente con lo que ha venido haciendo y diciendo el gobierno de Donald Trump con respecto al tema de Venezuela. Definitivamente no, y eso sorprendió a muchísimos de los que estaban allí, empezando por el grupo de dirigentes opositores que estaban esperando otra cosa. Había prensa, inclusive, colegas que me comentaban que ellos estaban esperando otra cosa, pero bueno, ¿qué te puedo decir, Patricia? Eso fue lo que ocurrió. Así es. Gracias, Maybor. Gracias por este recuento tan descriptivo. Gracias. Estamos a la orden. Un gran abrazo, Patricia. Para ti. Bueno, yo me despido hasta mañana. Mañana va a estar con nosotros Iván Ballesteros, Plomo Parejo. Les recuerdo seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es Patricia Poleo Oficial. Nos siguen y se suscriben para que les lleguen las notificaciones de todo lo que hacemos aquí en Agárrate. Es periodismo, es información, es seriedad y es responsabilidad. Eso es lo que hacemos aquí. Nos despedimos hasta mañana. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.